El transporte de sustancias es fundamental para la homeostasis de cada célula, sea unicelular o multicelular, pues le permite obtener su fuente de nutrientes y desechar las sustancias que no le son de utilidad o incluso podrían ser tóxicas para ellas. Para este fin, descartando la endocitosis y variantes, hay fundamentalmente dos tipos de transporte, activo y pasivo si lo clasificamos por el requerimiento energético, y también se puede clasificar en mediado y no mediado según el requerimiento de proteínas. El transporte pasivo puede depender de la difusión simple de las sustancias. Esta difusión será mayor cuanto menor sea la polaridad de nuestra molécula, prácticamente aislando a los iones, y cuanto menor sea el tamaño de la molécula, pues de esto depende que sean capaces de atravesar la bicapa lipídica. Además, será mayor cuanto mayor sea el gradiente de concentración, es decir, cuanta mayor sea la diferencia de concentración entre el citosol comparado con el medio extracelular. La temperatura también puede afectar esta forma de transporte. Una baja temperatura reducirá la fluidez de la membrana y por tanto la capacidad de los solutos para atravesarla. Además, reducir la temperatura también reduce el movimiento de los solutos, haciendo menos probable que se topen con una proteína transportadora, al igual que una menor temperatura dificultaría los cambios conformacionales de las proteínas del transporte activo. Una membrana menos fluida por la presencia de ácidos grasos relativamente más largos y con mayor abundancia de ácidos grasos saturados o insaturados trans será menos fluida que una membrana de más ácidos grasos insaturados cis y relativamente más cortos. El transporte pasivo también puede depender de la difusión facilitada, es decir, que sigue dependiendo de la dirección del gradiente, pero los solutos, incluyendo los iones, pueden atravesar con mayor facilidad, ya que se cuenta con proteínas que les permiten un espacio para pasar. Este es un ejemplo de transporte mediado, ya que acorde a los requerimientos, este canal puede cerrarse para dejar de facilitar la difusión. Todo transporte activo es mediado. Dentro de esta forma de transporte podemos encontrar el transporte primario, aquel que ha gastado energía en forma de un combustible, como puede ser el ATP, o de luz para el transporte de un soluto en una dirección en contra de su gradiente de concentración. Es decir, que aumenta el gradiente para satisfacer las demandas de la célula. En el caso del transporte pasivo, en cambio, se aprovecha un gradiente de concentración generado por el transporte activo primario, como lo puede ser un gradiente de protones, para el cotransporte de un soluto en contra del gradiente de concentración, a cambio de transportar el otro soluto a favor del gradiente de concentración generado por el transporte primario mencionado. Como ejemplos del transporte activo primario tenemos a la sodio-potasio ATPasa presentes en todas las células animales donde cíclicamente entran cationes de sodio del espacio intracelular, se fosforila la proteína en un residuo de aspartato gastando ATP, lo que lleva a un cambio conformacional, lo que logra que esta proteína se cierre del lado del citosol y se abra del lado del espacio extracelular, permitiendo la liberación de los cationes de sodio, permitiendo la entrada de dos cationes de potasio para la posterior escisión del grupo fosforilo, recuperando el estado original y liberando el catión de potasio en el citosol. También tenemos de ejemplo a los transportes ATP binding cassette en células procariontes, de los cuales una proteína periplasmática se une a un soluto. Esta llega a la proteína integral formadora de canal y la proteína con cassette de ATPasa genera la eversión en la proteína formadora de canal, liberando el soluto del lado del citosol. Algo curioso es que en algunos casos la célula intentará expulsar solutos en lugar de internarlos por este método. Finalmente tenemos de ejemplo a la bacteriorhodopsina en Halobacterium salinerum, una arquea que contiene bacteriorhodopsina, la cual contiene el grupo prostético retinal, el cual al absorber un fotón pasa de la conformación 13 cis a 13 trans
y después a 13 cis, ciclo durante el cual expulsa un protón generando un gradiente de protones con el paso del tiempo. Como ejemplos del transporte activo secundario tenemos a la lactosa permeasa de Escherichia coli, la cual depende del gradiente de protones formado para la internalización de la lactosa, y se importan ambas sustancias, y del transporte de leucina, que requiere de 2 iones de sodio por cada aminoácido de leucina para el transporte de este aminoácido al citosol. Un caso especial, siendo debatible cuál clasificación le corresponde, es el sistema por translocación de grupo fosfoenolpiruvato fosfotransferasa, o PTS para abreviar, muy común solo en células procariotas, en las cuales sucede toda una cascada de fosforilaciones. Poniendo como ejemplo el sistema PTS de Escherichia coli para transporte de glucosa, inicia por las enzimas inespecíficas. La enzima 1-dimérica es fosforilada por fosfoenolpiruvato, el intermediario glicolítico, para la posterior fosforilación de la enzima HPR. A partir de aquí, la cascada necesita enzimas específicas para el transportador. En este caso, la HPR va ahora a fosforilar a la enzima 2A, que posteriormente transfiere el grupo fosforilo a la enzima 2B. Esta enzima espera a que una molécula de glucosa pase por la proteína 2C para transferir el grupo fosforilo a la molécula de glucosa. Esta glucosa 6-fosfato ya no puede escapar del citosol, concentrando la glucosa en el interior. Es discutible su clasificación porque gasta un combustible igual que el transporte activo, pero esta bacteria la usará aun si la concentración extracelular de glucosa es mayor que la interior. Ya considerando estos métodos de transporte, la forma primitiva que se tuvo para comprobar el método por el cual un soluto era transportado al interior de una célula es el atacar con sustancias que potencialmente pueden inhibir el transporte. El primer ejemplo que veremos es la N-etilmaleimida. Esta es una sustancia reactiva con los grupos tiol libres presentes en los residuos de cisteína en las proteínas. Al ser un grupo tan grande, este estorba a la configuración tridimensional de la proteína, cambiando su forma, motivo por el cual es posible detectar si el transporte es mediado, es decir, si requiere o es facilitado por una proteína, pues sea una bomba o un canal, su configuración será afectada, entorpeciendo su función y reduciendo significativamente la cantidad de soluto que puede ingresar a la célula. Otro ejemplo es el 2,4-dinitrofenol, una de las pocas sustancias que se intentaron usar como fármacos para bajar de peso auténticos. Este es, por una parte, un ionóforo de protones, es decir, que permite el transporte de protones de un lado de la membrana al otro de la membrana siguiendo la disipación del gradiente de protones. Este podría afectar a cualquier forma de transporte activo primario en células aerobias al impedir la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, ya que la ATP sintasa requiere el uso de este gradiente para su función. Sea en la membrana interna de la mitocondria o en la pared celular de las células procariotas aerobias y anaerobias facultativas, afectando el transporte activo primario. Además, puede afectar el transporte activo secundario, que depende del gradiente de protones, como lo pueden ser la lactosa permeasa cuando ésta está activa. En eucariotas funciona gracias a la mayor probabilidad de protonarse y menor probabilidad de desprotonarse en el espacio intermembranal, respecto a la menor probabilidad de protonarse y mayor probabilidad de desprotonarse en la matriz mitocondrial. El pH intermembranal de la mitocondria es de 6.8 más menos 0.9 unidades, mientras que en la matriz mitocondrial es de unas 0.9 unidades más alto que esto. Obsérvese que el 2,4-dinitrofenóxido es estabilizado por resonancia gracias al grupo aromático que presenta. Este se une a un protón, lo que logra que éste atraviese con facilidad la membrana mitocondrial para la posterior desprotonación, y gracias a la deslocalización de la carga, este dinitrofenol, ahora dinitrofenóxido,
va a poder regresar al espacio intermembranal para volverse a protonar y repetir el ciclo. Obsérvese que esto es una tendencia estadística. No va a pasar en este orden con todas las moléculas, pero sí con la mayoría hasta que se logre deshacer el gradiente de protones, situación que solo sucede si se detiene la cadena respiratoria. La valinomicina es, en cambio, un ionóforo de psipéptido, no ribosomal y cíclico. Es decir, que es un péptido que contiene grupos éster que han reemplazado los grupos amida esperables. Y es muy selectivo para cationes de potasio. Producido por bacterias del género Streptomyces, funciona quelando mediante enlaces de coordinación a los cationes de potasio. Y ya que la molécula no tiene cargas formales, ni grupos que puedan con facilidad formar puentes de hidrógeno, este pasará con el catión a través de la membrana, lo soltará y regresará al espacio extracelular. De nuevo, esta es una tendencia estadística. Si un transporte se ve afectado por la presencia de valinomicina, puede concluirse que el transporte de esta sustancia depende de un gradiente de cationes de potasio. La nigericina, también producida por especies de Streptomyces, es un ionóforo antiparalelo, donde el grupo carboxilo, al disociarse, capta un catión de potasio y forma una molécula neutra, transportando el potasio al otro lado de la membrana. Y al otro lado de la membrana se libera el catión potasio para unirse con un protón, formando de nuevo una molécula neutra que puede regresar y repetir el ciclo. Si el transporte de un soluto se ve afectado por la presencia de esta sustancia, es probable que dependa de un transporte activo secundario dependiente de un gradiente de protones o dependiente de un gradiente de potasio. Y también es probable que sea un transporte activo primario, ya que el transporte de protones impide que su gradiente se use para la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. La gramicidina puede formar conductos que pueden transportar cationes monovalentes. Este es un péptido no ribosomal, es decir, que es un metabolito secundario. Este polipéptido tiene una gran cantidad de triptófano. Su estructura se interna en la membrana formando un poro, disociando los gradientes de cationes monovalentes. El fluoruro es un inhibidor de la enolasa. Esta enzima en la glucólisis es responsable de la síntesis de fosfoenolpiruvato a partir de 2-fosfoglicerato, por lo que inhiben el sistema PTS, además de ser capaz de inhibir el gradiente de protones transportando estos a favor de su gradiente, por lo que inhiben el transporte activo también.